¿Quieres conocer sobre la reformatoria a la ley de compañías? Aquí te dejamos la información. Señores asambleístas, señor presidente, eh, muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Santos y a continuación voy a exponerles unos breves comentarios al proyecto de ley que se está tratando. Para comprender el contexto de los comentarios, muy rápidamente me gustaría referirme primero a cuáles tendrían que ser los fines del derecho societario en general. En segundo lugar, voy a exponerles cuáles son, en mi opinión, los problemas que tiene el derecho societario en Ecuador. Y por último, voy a hacer algunos comentarios sobre lo bueno y sobre lo que creo que podría mejorar el proyecto. Entonces, muy rápidamente, ¿para qué existe el derecho societario? ¿Por qué se justifica su existencia? Los fines que debe perseguir el derecho societario son dos. El primer objetivo, ¿cuál tiene que ser? Brindar a los empresarios vehículos empresariales eficientes para que puedan realizar adecuadamente sus actividades productivas. ¿Y cuál tiene que ser el segundo objetivo? Reducir los costos de agencia que derivan de realizar actividades empresariales a través de un vehículo societario. Voy a explicar rápidamente en qué consiste cada uno de estos fines. Con respecto al primer objetivo, conocemos que existe una serie de categorías societarias y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tener solo un tipo de compañía mercantil? La respuesta, en resumen, es que cada una de estas categorías societarias está sujeta a reglas diferentes. Y en mi opinión, estas distinciones obedecen a la respuesta que se dé a tres preguntas. ¿Quién puede administrar la compañía? Porque hay compañías que pueden ser administradas solo por socios y hay compañías que también pueden ser administradas por terceros. ¿Qué se debe hacer para admitir nuevos socios? Porque hay casos en que esto resulta muy complejo y hay casos en que resulta muy sencillo. Y por último, ¿responden o no los socios por las deudas de la compañía? Hay compañías en que los socios responden limitadamente, como ocurre, por ejemplo, en la compañía en nombre colectivo. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, la compañía anónima, en donde los accionistas responden solamente hasta el monto de su aportación. Si es que tomamos en cuenta entonces la respuesta a estas preguntas, podemos colocar a las compañías mercantiles en un espectro. Y en un extremo tenemos a las que podríamos llamar compañías personalistas, como la compañía en nombre colectivo. Y en el otro extremo, a las compañías en que la identidad del accionista no tiene tanta relevancia, como ocurre con la compañía anónima y con la sociedad por acciones simplificada. ¿Por qué mencionar todo esto? Porque el derecho societario brinda ciertos vehículos a los empresarios para llevar a cabo sus actividades que pueden no tener comparación en cuanto a su utilidad para organizar las actividades productivas. El libro que ustedes ven en pantalla, que se llama La Anatomía del Derecho de Sociedades, que es seguramente el mejor tratado de derecho societario comparado que se ha escrito, explica que las características de lo que nosotros llamamos de una sociedad anónima, estas características funcionales que son la personalidad jurídica, la responsabilidad limitada, la propiedad compartida entre los aportantes del capital, la separación entre la propiedad y el control y el hecho de que las acciones sean libremente transferibles, convierte a la compañía en una institución únicamente atractiva para organizar las actividades económicas. Entonces, recordemos eso. El derecho societario cumple gran parte de su función cuando brinda a los empresarios vehículos empresariales para hacer sus actividades de forma eficiente. ¿Y cómo se consigue eso? Por ejemplo, el momento en el que el ordenamiento resguarda y protege la responsabilidad limitada. Conocemos todos la sentencia de la Corte Constitucional que se refirió a las hipótesis de levantamiento legal en el contexto de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales y muy acertadamente la Corte analizó los perjuicios que podía tener para la economía el permitir un levantamiento indiscriminado del velo societario y limitó esta posibilidad. Cuando se protege adecuadamente el levantamiento del velo, se está coadyuvando a la consecución de los objetivos del derecho societario. La segunda razón por la que se justifica la existencia del derecho societario es porque puede permitir atenuar los costos de agencia que derivan el momento en el que se opta por un vehículo societario. Hay entonces tres clases de problemas que se presentan en el momento en el que se realiza actividades a través de una compañía. Puede haber problemas entre accionistas, accionistas mayoritarios y minoritarios. Puede haber problemas entre los accionistas como una clase
y el administrador de la compañía. Y por último, puede haber también problemas entre la compañía y terceros. Para efectos del tiempo, yo me voy a referir solamente a la primera categoría, a los problemas que hay entre accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. ¿Por qué puede ser este un problema tan grave? Lo voy a explicar con un ejemplo que guarda relación con las operaciones con partes vinculadas que mencionó el doctor Salgado. Supongamos que Juan y María construyen una compañía y que Juan tiene el 70% de las acciones y que María tiene el 30% restante. Y digamos que esta compañía recibe utilidades por $100,000. ¿Qué es lo que debería ocurrir en el escenario ideal? Lo que debería ocurrir es que estas utilidades, el 70%, $70,000, le corresponde a Juan y el restante 30% le corresponde a María. Si es que esto ocurriera, el derecho societario estaría funcionando adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, con mucha frecuencia? Que Juan, aprovechando su condición de accionista mayoritario, puede utilizar este poder para quedarse con más recursos que los que les corresponderían si es que respetara el porcentaje que le corresponde a María. ¿Qué es lo que podría hacer, por ejemplo, Juan? Una operación con una parte vinculada. Por ejemplo, le podría contratar a su hermano y pagarle por una consultoría $50,000, cuando digamos que el valor de mercado de los servicios prestados por el hermano de Juan sería de solo $5,000. ¿Qué ocurriría? Que en un escenario así, Juan, el mayoritario, estaría valiéndose de su poder para distraer recursos en perjuicio de quién? De María. Porque María no estaría recibiendo todas las utilidades que le corresponderían. Esto de la protección a los minoritarios es fundamental, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si es que el ordenamiento jurídico no protege adecuadamente a los minoritarios, las personas no invierten en las compañías. Y si es que las personas no invierten en las compañías, pues entonces, ¿cómo van a crecer? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Desafortunadamente, la protección a los accionistas minoritarios es todavía insuficiente y es un tema en el que se tiene que trabajar mucho. Y me preguntan, el principal objetivo del derecho societario en Ecuador debería ser proteger a los accionistas minoritarios. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué nos importa el velar por la consecución de los fines del derecho societario? Porque recordemos que las compañías pueden ser vehículos inigualables para organizar las actividades productivas y para generar bienestar. Si es que el derecho societario funciona adecuadamente, entonces eso repercutirá en un mayor bienestar para la sociedad, lo que evidentemente es un fin sumamente deseable. ¿Qué pasa con el derecho societario en Ecuador? A ver, definitivamente ha habido muchas reformas afortunadas en los últimos años. Por ejemplo, la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada significa un hito muy importante que flexibiliza muchas de las rigideces del derecho societario con la consecuente mejora del bienestar social. Pero todavía existen problemas de fondo que tienen que ser atendidos. Voy a referirme a los tres primeros porque sé que mi tiempo es corto. La primera gran razón por la que debe preocuparnos la mejora del derecho societario tiene que ver con el que podemos llamar enforcement inadecuado. ¿A qué nos referimos con este enforcement inadecuado? Simplemente que las reglas societarias no se aplican eficientemente. La literatura especializada explica que más allá de lo que diga la ley societaria, más allá de cuán buenas sean las protecciones que consagre la legislación a los minoritarios, lo que importa, lo que genuinamente tiene un impacto en los incentivos de las personas es cómo se aplican estas reglas. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro país? Que desafortunadamente el régimen legal para la resolución de controversias societarias no funciona eficazmente. La superintendencia no tiene la atribución de resolver controversias de carácter societario y el sistema judicial en general no está orientado para tratar con litigios complejos o para hacerlo de forma eficiente. ¿Podemos tomar algún régimen comparado como referente? Indiscutiblemente. A nivel mundial contamos con excelentes ejemplos de instancias, de foros, en donde la resolución de controversias societarias se hace de forma eficiente
y en términos satisfactorios para las partes involucradas. Podemos tomar como ejemplo lo que ocurre en el estado de Delaware, en Estados Unidos, o lo que ocurre con la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Y les voy a poner un ejemplo para explicar a qué me refiero. Todos hemos escuchado en la prensa acerca del conflicto que tiene actualmente el señor Elon Musk con Twitter por la compra de esa compañía. Pues entiendo que dentro de esa controversia, los jueces ya habrán fijado una audiencia para que se ventile, se sustancie este juicio en octubre, pocos meses después de que tuvo lugar este diferendo entre Musk y Twitter. ¿Y por qué podemos contrastar eso con la realidad ecuatoriana? Porque en Ecuador sería virtualmente imposible que una controversia societaria se logre resolver en 6 meses. 6 meses seguramente es el tiempo que tomaría citar al demandado con la demanda. Entonces, algo muy importante que debe preocupar al derecho societario en Ecuador es asegurarse que estas reglas se apliquen de forma eficaz. Y el camino por recorrer todavía es muy largo. Segundo punto, la insuficiente protección a los minoritarios, que se relaciona con el primer punto que mencioné. Es cierto que ha habido muchas reformas que han puesto en el radar la importancia de proteger a los minoritarios, pero sigue siendo el caso que esta protección es todavía insuficiente. Si es que los minoritarios no cuentan con un mecanismo eficaz para evitar estos repartos asimétricos que pueden ser consecuencia de el ejercicio abusivo del poder que tienen los mayoritarios, simplemente los incentivos para invertir en compañías ecuatorianas serán menores. Y el tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con los costos de transacción excesivos que todavía vemos en el derecho societario en Ecuador. Siguen habiendo todavía muchos casos en que las autoridades de control pueden ejercer control sobre las compañías sin que quede claro la finalidad que persiguen detrás del ejercicio de esas atribuciones. Recordemos que el derecho societario se explica, se justifica en tanto pueda combatir los problemas de agencia que mencioné o simplemente permita a los empresarios contar con vehículos eficientes para realizar su actividad. Voy a poner un ejemplo para ilustrar este punto. Hace pocas semanas estaba construyendo una SAS que era de mucha importancia para un cliente. Y la observación que presentó el funcionario de la superintendencia es que en el nombramiento no se había indicado cuál es el artículo del estatuto que consagraba las atribuciones del administrador, con independencia de cualquier cosa que establezca la normativa. Creo yo que la pregunta que debíamos hacernos es ¿de qué forma favorece al sistema empresarial, a la economía, al desarrollo económico, el hecho de que la superintendencia se concentre en la observancia de requisitos de esta naturaleza? En mi opinión, si es que lo cuestionáramos, seguramente llegaríamos a la conclusión de que este tipo de observaciones simplemente constituye un costo de transacción que no representa utilidad alguna. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los comentarios del proyecto? Comparto con el doctor Salgado y el doctor Garcés que este es un proyecto exhaustivo que tiene que ser analizado de manera detenida, pero preliminarmente me parece que este es un proyecto que tiene muchos aspectos buenos y que hay algunos temas en los que se podría mejorar. Rápidamente, ¿qué es lo bueno del proyecto? Muy respetuosamente, discrepo con el doctor Garcés, me parece que es sumamente afortunado que el ordenamiento establezca que es posible crear compañías a través de actos unilaterales porque no existe ninguna ventaja funcional, ni siquiera teórica, detrás del requisito de que la compañía deba hacer un contrato. El permitir entonces que las compañías limitadas, que las sociedades anónimas, etcétera, puedan crearse por un solo socio accionista es altamente ventajoso. Eliminar, además, el requisito de la escritura pública como una solemnidad aplicable a las compañías como regla general es también altamente afortunado. La experiencia profesional demuestra que en muchísimos casos la exigencia de esta escritura pública típicamente no representa más que un costo de transacción que no resultaría perjudicial en lo absoluto evitar. Obviamente, habría que mantener la excepción en caso de que se aporte al capital de la compañía un bien cuya tradición requiere esta solemnidad, pero fuera de esos casos, la regla general debería ser que la escritura privada debería ser suficiente. ¿Qué ocurre con respecto al problema de los costos de transacción excesivos? En el proyecto encontramos algunas disposiciones que atienden este problema. Por ejemplo, la regla sobre la cancelación expedita
son muy bienvenidas, porque lo que vemos es que típicamente el trámite para la disolución, liquidación y cancelación de compañías en general puede ser innecesariamente prolongado. El introducir entonces normativa que tienda a volver ese trámite más expedito, sin duda incentivará a las personas a instrumentar sus emprendimientos a través de compañías mercantiles porque hará que las barreras de salida sean menos costosas. ¿Qué ocurre con la protección a los minoritarios? Pues, como expliqué hace unos minutos, este debería ser el principal objetivo del derecho societario. Es entonces muy afortunado que el proyecto contemple reglas que se refieren a medidas, a remedios que pueden tener los minoritarios en caso de ser oprimidos por parte de los accionistas minoritarios. ¿Y qué hay con respecto a la aplicación de las reglas societarias, del enforcement societario? Pues también encuentro algunas disposiciones muy afortunadas, como por ejemplo aquella que establece que los procesos societarios se tramitan por lo general el proceso sumario, o la que establece este innovador concepto de la carga dinámica de la prueba, que sin duda facilitaría muchísimo, especialmente las acciones en contra de los administradores, porque de otro modo el conseguir las pruebas que puedan poner de manifiesto el conflicto de interés del administrador podría ser sumamente complejo. ¿Qué es lo que podría mejorar? En general, me parece a mí que son muchos los problemas de fondo que tiene el derecho estatal en Ecuador, que necesitan una reforma consensuada, socializada, muy detenida y muy técnica. Pero entre estos aspectos de fondo que creo yo sería necesario analizar, están, en primer lugar, la disminución de la carga regulatoria para asegurarnos que las labores de la superintendencia se enfoquen en atender los problemas que verdaderamente provocan daño a la sociedad y a los minoritarios. En segundo lugar, la creación de un régimen uniforme para las compañías mercantiles y sociedades civiles. Y en tercer lugar, el respeto irrestricto a la responsabilidad limitada por fuera de los casos de fraude a la ley. ¿A qué me refiero entonces con lo de la disminución de la carga regulatoria? Por ejemplo, yo creo que tiene que analizarse la conveniencia de que toda compañía mercantil le reporte información a la superintendencia. Hay que cuestionar cuáles son las externalidades positivas que derivan de, por ejemplo, el hecho de que una SAS con un solo accionista, con un capital de $50 y sin pasivos, tenga que destinar horas de trabajo a reportar su información financiera y y demás documentos que exige el artículo 20 de la Ley de Compañías, al igual que ocurriría, por ejemplo, con una compañía que tenga una importante cantidad de pasivos y un capital accionarial disperso. Esta exigencia regulatoria, creo yo, debería aplicar en la medida en que los beneficios de exigir esta información superen los costos que esto representa. Con respecto al régimen uniforme, sigue siendo el caso que nuestro ordenamiento jurídico se distingue entre sociedades civiles y compañías mercantiles. Esto en la práctica presenta serios problemas esencialmente porque la sociedad civil colectiva y la sociedad en comandita civil son contratos consensuales, lo que quiere decir que la incertidumbre que puede haber en cuanto a las reglas que resultan aplicables son mucho más grandes y me parece a mí que esta incertidumbre, con los costos que representa, podría verse disminuida de forma importante si es que el régimen que aplica a las sociedades civiles y a las compañías mercantiles fuera uniforme. Para resumir, es indiscutible que este proyecto introduce algunos cambios favorables para el desarrollo del derecho societario, como por ejemplo prescindir de la exigencia de la escritura pública en todos los casos, o de permitir la creación de compañías a través de actos unilaterales. Esto significa reducir costos de transacción que no tienen algún fin útil. Pero, en mi opinión, si bien estas reformas son bienvenidas, si bien estas reformas podrían traer muchos efectos favorables, creo que es importante que se realice un replanteamiento fundamental, un replanteamiento de fondo acerca de aquello que buscamos perseguir con el derecho societario, porque debemos estar seguros que todas y cada una de las instituciones cumpla un fin útil. Y eso, creo yo, llevaría a que nos replanteemos la manera en que se vigile y se controla las compañías mercantiles para utilizar de manera más eficiente los recursos de la autoridad. Así concluyo. Muchas gracias por su tiempo.